Ecos de la Patagonia documentales. Pero eso, bueno, Carlos Robacio, que estuvo a cargo de esta compañía, creo que nos puede contar mucho mejor. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, un placer poder hablar con usted. Carlos, cuando ustedes llegaron a Malvinas, ¿en qué día lo hicieron y con qué cantidad de hombres se movilizaron para ese lugar? Y si es correcto lo que yo estaba comentando, ¿no? Que eran los que mejor estaban aclimatados, considerando Tierra del Fuego, y evidentemente el clima es muy hostil, ¿no? Sí, pero una pequeña corrección. Yo tenía un batallón, yo tenía 800 hombres, pero en realidad hay que considerar, cuando se habla del batallón 5, de 1000, porque hay gente del ejército, por ejemplo la compañía Charlie menos el regimiento 3, que peleó con mi batallón, o algunos que se replegaron, en vez de replegarse a Puerto Argentino cuando perdieron sus posiciones en los montes Harris, Two Sisters y London, lo hicieron sobre mi batallón. Así que yo estoy orgulloso de todos los que lucharon, aún incluso de algunos que, porque en las guerras hay valientes y cobardes. Sí, hay de todo un poco. Es decir, no hay que exagerar de ni uno ni otro lado, porque difícilmente haya en una batalla una guarnición que haya soportado 44 días siendo bombardeada indiscriminadamente, y no siendo relevada, ¿no? Claro, ustedes estuvieron desde el 8 de abril en Malvinas. No, el 8 de abril transportamos parte del batallón y continuamos el 9, 10 y el 11 terminamos el batallón completo ya en la isla. No es tan fácil de transportar un batallón por aire. No, seguramente que no lo es. A partir de establecerse ya con todo su batallón, ¿cuál fue el movimiento que hicieron? Y nosotros el primero de irnos al terreno, directamente cuando llegamos a Malvinas, prácticamente como se trasladaba el regimiento 8, que estaba en Puerto Argentino, se trasladó a la otra isla, a la Gran Malvina, a Bahía Foc. Quedaba el regimiento 25, que era el que tenía la misión de haberse mantenido en Malvinas si los ingleses no llegaban, con una débil guarnición, y el batallón 5. Entonces nos repartimos la isla, todo hacia el lado de la isla Soledad, hacia el oeste me tocaba a mí. Y desde la ciudad hacia la zona del aeropuerto le tocaba al regimiento 25, que tenía menos efectivo en ese momento que mi batallón. Pero bueno, después se modificó la situación porque nunca estuvo previsto el después. Claro. Es decir, lo que estuvo previsto fue lo que se hizo. El 2 de abril se tomaron las islas, era darle un cachetazo a los ingleses, de forma tal de que tomaran en serio las negociaciones con la Argentina. Es casi una acción diplomática. Fíjese que no ha habido bajas del otro lado, ni destrucción. Las bajas fueron nuestras, aceptadas por el gobierno. No importa el gobierno que haya estado, porque cuando una nación emprende una acción de esa naturaleza, es de todos. Y por otro lado también quiero desmentir otra cosa, porque yo escucho y hablan de guerra. ¿Qué guerra? La Argentina no estuvo en guerra. Sí, fue más un conflicto, ¿no? Es un conflicto que sigue pendiente, en donde se desarrolló en ese entonces. Nosotros habíamos recuperado las Islas Malvinas, y bueno, la volvimos a perder, pero después de una batalla muy cruenta, muy dura. Y no es como tampoco se dice y se hace creer acá en la Argentina, porque la desmalvinización no solo estuvo de parte de los gobiernos que sucedieron, sino que también de las mismas Fuerzas Armadas de los que no habían estado. Es decir, es tremendo el tema, pero es así. Entonces, se han contado cosas que no son reales, no son ciertas. Por ejemplo, las bajas. Todos hablan de las bajas argentinas. ¿Sabe usted que las bajas inglesas triplican las bajas argentinas en tierra? Y eso es una demostración cabal, y esto lo digo porque lo digo con la aprobación de los propios ingleses, porque me invitaron y yo pude hablar con los comandantes que me atacaron. Entonces, le puedo asegurar que las bajas inglesas triplican las bajas argentinas. Bueno, lo que usted me comenta ahora responde a la pregunta de Juan Pablo, de Capital Federal, que nos están escuchando por la web el programa, y que pregunta por qué no se confía en las cifras de las bajas británicas. Y bueno, usted comenta justamente
que son mucho más de las que los británicos dan, y justamente supongo que es el secreto por tantos años que ellos tienen de sus acciones. No, pero fíjese que esto, lo que yo le digo, que tripliquen las bajas, se hizo público porque había un congreso internacional donde estaban todos los países de Europa representados, habló de todos catedráticos, ¿no? Se hizo en la Universidad de Nottingham, un encuentro entre veteranos ingleses y argentinos que habíamos estado en Malvinas. Y ahí ellos reconocieron públicamente. Es decir, no podemos, dice, escribirlo porque no nos dejan, pero la realidad, los militares que sufrieron. Le doy un ejemplo, por ejemplo. El general Mike Scott, que era el comandante del batallón escocés, que atacó Tamberton. Él me decía lo siguiente: mira, dice, yo tenía 4 compañías de 150 hombres. Te voy a decir cómo quedó una de las compañías, no te puedo decir todo. Y dice, bueno, de una compañía solo quedaron 5 en pie. Atrás que dejaron 27 muertos y el resto heridos de bala o mutilados. Así que no fue nada agradable para ellos la toma. Y él mismo me decía, no entendía por qué habían pagado tanto precio de sangre, por una cosa que él no conocía. Tuvo que ir al mapa porque le dijeron que iba para Malvinas, ¿no? La lucha fue muy dura, fue cruenta, realmente. Se tiró prácticamente casi 100 veces más que en la guerra de Corea entre Estados Unidos y China, ¿no? Así que fue un conflicto muy bravo, en donde se enfrentaron dos potencias, unas fuerzas armadas que peleaban por el honor y la soberanía nacional, y una parte, digamos, ¿no? Y otra parte del ejército británico que venía a cumplir los objetivos políticos de una nación. Es decir, las Fuerzas Armadas en realidad no son solo fuerzas de disuasión. Las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que pueden preservar la voluntad política de una nación. Eso lo dicen del otro lado porque lo aprendieron con Malvinas. Acá no, acá las Fuerzas Armadas las tiramos para atrás. No hay nación en el mundo que requiera nada si no tiene algo atrás. La amenaza es eficaz. La amenaza, nadie quiere, y menos los militares quieren la guerra. Nadie quiere ir a la guerra. Y los que la conocemos, más. Pero sin embargo, yo estoy convencido que el 90% de los veteranos, porque siempre dije hay valientes y cobardes, volvería a Malvinas a pelear. Yo también. Tan sencillo como eso, porque estamos peleando por nuestro territorio. Después, recién escuchaba también que dicen, cuando volvimos a la Argentina. Si estábamos en la Argentina cuando estábamos en Malvinas, estábamos en nuestro país, defendiendo parte de nuestro país. No podemos emitir ningún tipo de debilidades en una definición tan clara, tan sencilla, y que el que no lo sepa, que mire un mapa, dónde está Inglaterra y dónde están las Malvinas. Entonces ni siquiera hay que hablar de herencia ni de nada, no, son genuinamente nuestras. Son parte de nosotros. Sí, yo comentaba el otro día que no deberíamos ir a Malvinas con un pasaporte para que nos pongan un sello inglés autorizándonos a entrar a nuestro propio país, ¿no? En nuestro propio país, es así. Carlos, ¿qué pasó en el momento que ustedes que usted recibe la indicación de que capitula, o sea, que se entrega el grueso de la tropa argentina y que usted debe hacer lo mismo? Bueno, el tema se luchó durante todo el día. Nosotros empezamos tuvimos contacto con el enemigo inglés a partir de las 17 horas del día 13. Ellos hacen un ataque de diversión sobre el monte William, que está a la izquierda del monte Tamberton, donde se libra el combate más importante. Los efectivos que hicieron el ataque de diversión era que sería una compañía reforzada de ingleses, más o menos unos 250 hombres, los aniquilamos directamente. Fíjese que yo detengo el fuego sobre esa fracción, porque mis propios hombres de primera línea me decían, señor, no queda nadie en pie, solo se escuchan gemidos. Detenga el fuego. Bueno, detuvimos el fuego. A los 4 o 5 minutos vienen 4 helicópteros y bajan en la zona, y por supuesto mi gente me relataba todo lo que hacía, y yo decidí no derribarlos porque no bajaban armas, no bajaron nada, sino que recogían los pocos tipos que quedaban vivos. Eso también nos valió que cuando ellos ganan o toman Tamberton, porque nosotros nos habíamos replegado, y yo dejé heridos, a los heridos argentinos los atendieron con más premura que los propios. Es decir, que fue una guerra escolástica, total, cabal, en donde ambos bandos respetamos los derechos de la guerra, que fijan las leyes internacionales.
Eso es importante porque deja bien claro de que no hay interés en que quede odio. Y la otra cosa, porque yo le diría que los ingleses cuando tuvieron que, en la guerra con los Boer en Sudáfrica, eliminaron 1.300.000 personas, las ejecutaron prácticamente. Nosotros tenemos la razón y las islas son nuestras. Lo que pasa es que el conflicto es entre dos, es entre Inglaterra, que no respeta las disposiciones de las Naciones Unidas, fíjese, el único territorio colonial que queda en el mundo son las Malvinas, dado por las Naciones Unidas. Sí, correcto, sí. Pero tenemos que encontrar, es decir, los gobiernos tienen que encontrar una posición que se llama conciliar los intereses, que es el ABC de la política internacional. Entonces, conciliar intereses. Nosotros tenemos que volver a las Malvinas, para eso se luchó en el 82, para eso nuestros muertos nos siguen esperando, no podemos defraudarlos, de que volvamos a Malvinas y por la vía de la razón, sin tirar tiros. Bueno, yo soy un convencido porque tengo mucha... la parte que he vivido, y he estado en el país número 1 del mundo, donde el actual vicepresidente me aseguró que nosotros volvíamos a las Malvinas por la vía de la razón, porque tampoco los norteamericanos quieren que esté ningún país extranjero en este nuevo continente. Inicialmente dieron el ok, después se dieron vuelta porque el mundo tenía una crisis entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba poner cohetes en Europa y ningún país de Europa le dio el placer. Inglaterra sí, con la condición de que los ayudara a ellos. Inglaterra sola no nos podía ganar la guerra nunca, no nos hubiera ganado nunca. Y con la ayuda de Estados Unidos nos ganaron al filo de la navaja, ahí nomás. Por eso yo, hay cosas que aprendí en mi vida, entre ellas me enamoré del ejército argentino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pelearon con valor, con tremendo valor, con uñas y dientes. Yo tenía una unidad excepcional, primero porque los conscriptos, que eran el 75%, se incorporaban bimestralmente. Es decir, que el conscripto más nuevo de mi batallón, que fue a Malvinas, había entrado el 1 de octubre del año anterior, el 81. Y como tuve el privilegio de encontrarme cuando asumí el comando del batallón 5 con toda la munición que se llevó en el año 78, por el conflicto que gracias a Dios falló, que no se llegó a concretar porque es un absurdo que entre débiles se peleen en vez de estar unidos para hacerse más fuertes. Bueno, decidí que mi batallón siempre se adiestró como en la guerra, digamos, más bien. Es decir que tiramos munición a rolete, mis conscriptos eran soldados avesados y realmente con un valor excepcional porque eran jóvenes. Pero estaban bien adiestrados, estaban bien preparados. Y eso nos evitó muchísimas bajas. Las bajas del batallón son nimias al lado de la que tocaron los ingleses. Nosotros tuvimos más o menos 100 bajas contra 400 inglesas, en un solo lugar estoy hablando. El último combate que tenemos ya después de la rendición, entre las 2 de la tarde y las 3, nosotros derribamos, por ejemplo, 2 helicópteros, tuvimos 3 muertos, una débil retaguardia que era 14, 15 hombres, que se enfrentan contra 8 helicópteros ingleses, le derribamos 2, y los ingleses tuvieron 40 muertos. Y yo no lo digo esto como un partido de fútbol, sino que quiero exaltar el valor de la gente, el valor del hombre, el valor del argentino que cuando le toca en su país sabe reaccionar. La otra cosa que tenemos que entender, que la Argentina es enorme, es un continente. Fíjese que tiene la misma superficie que toda Europa occidental. Y nosotros acá debemos tener a lo sumo, creo que si llamamos todo hoy en día, 100.000 hombres. Europa occidental tiene cerca de 3 millones y pico. ¿Por qué los tienen? Es para preguntarse también eso, ¿no? Carlos, hay algunas preguntas que nos están llegando por vía internet. Una de ellas dice, ¿cuál es su opinión de Menéndez, Parada y Joffre? Difíciles preguntas, pero voy a tratar de definir a cada una. Yo creo que Menéndez fue un gran gobernador. Fue un gran gobernador para los isleños. Los isleños hoy disfrutan de cosas que hizo Menéndez. Joffre fue un general. Y le voy a contar una cosa que me contaron los ingleses y que la sabíamos ya los que habíamos estado allí. Estuvieron a punto de raptarlo al general Menéndez. Pero cuando se dieron cuenta que el general Joffre, que mandaba, si se quedaba a cargo, que era que le seguían antigüedad, porque eran compañeros de promoción, no se iba a rendir. Entonces optaron por no raptarlo. Y la otra, bueno, yo al general Parada lo hubiera fusilado. Bueno, fue muy directo. Y soy directo, tengo que decir la verdad. No, correcto, y lo digo también con toda sinceridad. Me enamoré del ejército argentino por su valor.
Bueno, justamente la otra pregunta es ¿qué piensa hoy del ejército argentino? Bueno, yo quisiera un ejército diferente, que tuviera mucho más recursos. No hay que olvidar que el país lo hizo el ejército argentino. Las Fuerzas Armadas hicieron este país, a fuerza de sangre y fuego. Y la verdad es que lo necesitamos. Dios quiera que esté en todos lados, pero que esté bien equipado. No puede ser que tengamos diferencias tremendas como la que tenemos, por ejemplo, con los vecinos, en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Estamos en una diferencia 11-1. Esa es otra de las razones por las cuales el ejército tuvo que improvisar y no mandó las unidades de élite a Malvinas. Las unidades de élite quedaron para defender la Patagonia. Era más duro perder la Patagonia que perder las Islas Malvinas. Eso es tan claro y nadie lo quiere ver. Los políticos tienen que analizar esas cosas. ¿Qué piensa también respecto al apoyo que brindó el gobierno chileno a Inglaterra en esta guerra, ¿no? Estábamos esperando el norteamericano, evidentemente estábamos esperando que se produzca de esa forma, pero con Chile nos llevamos una sorpresa un poco. Sí, yo diría que no solo con Chile. Primero vamos a aclarar el problema de Chile. Entonces, insisto, el ejército desplegó sus mejores unidades en la Patagonia. La infantería marina completa fue la isla grande de Tierra del Fuego, porque sabíamos que teníamos al otro lado. El Belgrano y los dos buques que lo acompañaban fueron para retener o hacerle un parate a la flota chilena que estaba del otro lado de la isla de Navarino. Entonces, nosotros sabíamos que estábamos con una lucha entre dos frentes. Tuvimos ofrecimiento de muchos también, por ejemplo de Rusia, pero eso exigía otras cosas, y la Argentina enfrentó este conflicto sola, no aceptó la ayuda de nadie. Lo hicimos con lo que teníamos, y cómo pudimos. ¿Por qué? Hay una razón muy clara. Es un continente al lado de una isla. Absolutamente nada se va a hacer jamás en Malvinas si nosotros no queremos. Y más con la tecnología y los medios actuales que hay. Porque para explotar la riqueza que hay en el mar, las cosas son muy costosas. Y yo diría que sería hasta comprensible que los gobiernos, en vez de hacer política y hablar haciéndose los patriotas, pero no haciendo nada, porque ni con sonrisas, lo vamos a hacer claudicar a los ingleses. Los ingleses son tipos prácticos, tienen más vida que nosotros. Hay que reconocer ciertas cosas. Son valerosos, porque son valientes y van y mueren por su país en cualquier lugar del mundo. Lo mismo lo hacen los americanos. Lo mismo estamos haciendo, y es un pequeño ejemplo, aunque no ocurre, pero sí ocurre, cuando la Argentina ahora envía misiones de paz al exterior. Y fíjese que son requeridas las fuerzas argentinas en cualquier lugar del mundo. Es decir, no somos tan tontos, ni cobardes, ni valentones. Somos hombres comunes, capaces de hacer y construir. La Argentina se construyó y con el valor de la gente que trabaja todos los días o todas las noches. Mientras a veces yo creo que las defecciones son más de los que mandan que del pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo trabajador, elabora, que produce, pero si no lo atendemos, vamos a perder nuestro propio territorio. El mundo es ávido, el mundo es poderoso. Y si no, miremos Europa, fíjense cómo han delineado, por ejemplo, la ex Yugoslavia, vio cómo la han repartido en 3 o 4 naciones. Y son ya de una superficie determinada, X kilómetros y X millones de habitantes. Y está partiendo el suelo europeo que tiene milenios. Y nosotros, ¿qué esperamos del mundo? El mundo mira la riqueza y la necesidad de comer, ¿cierto? Y de adquirir nuevos materiales para sobrevivir. Entonces, tenemos una posición ideal, diría, porque nada se puede hacer en la Antártida si no se apoyan en Chile y Argentina, por ejemplo. Es muy difícil el tema, pero bueno, hay que saber explotarlo. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar, si tenemos riqueza, tenemos que buscar a las mejores sociedades, qué sé yo. Pero el conflicto es entre Inglaterra y Argentina. Yo digo que en este congreso surgió la charla, que me preguntaban cómo seguir la situación en el futuro. Le digo, vea, el problema del litigio que tenemos con Inglaterra por Malvinas tiene 2 formas de terminarse. Uno, los argentinos seguiremos luchando, las generaciones venideras, hasta que algún día le vamos a ganar. Porque no creo que ningún argentino deba o crea que deben cederse las islas. El otro extremo, yo tuve que improvisar. Y bueno, hagámonos socios en la explotación del mar. Nosotros no tenemos dinero y ellos tienen tecnología. Pero
asegurémonos en los tratados en donde le estamos dando posibilidades también de sacar ganar un buen dinero, porque al mundo le hace falta el petróleo, lo que hay abajo, hay muchísimas cosas que se podría hablar, sería interminable. Entonces, hagamos una sociedad, pero me devuelven las Malvinas, porque lo que vale es que nos devuelvan nuestro territorio. Podemos ser socios de ellos o de cualquiera, en el sentido que tenemos que explotar. ¿Qué vamos a hacer? Seguir esperando con el petróleo en el mar. Si tenemos como 6 o 8 cuencas en condiciones de ser explotadas ya. Brasil lo hace, nosotros no. Entonces, este es un tema que tiene que solucionar la diplomacia. Entre los dos extremos que yo digo está la vía diplomática. Y creo que también una de las fallas que yo veo, a mi edad, en mi país, es que no se basan nuestros gobiernos en la diplomacia de escuela, como lo hace Brasil, por ejemplo. No, nosotros hacemos la diplomacia para los políticos, o en algún tipo, me puede decir también usted, para los militares, ¿cierto? Eso es cierto, eso es un gravísimo error. No podemos improvisar diplomático. No, evidentemente no, hay que prepararlos. Hay que prepararlos. Hay que prepararlos muy bien, como usted bien dijo, y bueno, en varios programas hemos comentado, que de ahora en más la diplomacia tiene la palabra, no las armas, por el tema Malvinas, ¿no? Y por de ahí supuesto, se deben conseguir. Tenemos que explotar la vía de la razón, y eso me lo dijo Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos. Ve, almirante, ustedes van a volver a Malvinas por la vía de la razón, y del brazo nuestro, porque evidentemente es el país más poderoso del mundo. Exactamente. Hay un par de preguntas más que nos llega. Una justamente llegó de Brasil. Dice, si usted sabe algo del teniente Vázquez de la 4ª sección NACAR del BIN 5. Sí, de mi batallón. Pelearon como, fíjese, en el lugar donde estaba el teniente Vázquez, que era una parte de la compañía NACAR, en Tamberdon, que confluyen el batallón escocés, que serían entre 600 y 800 hombres como mínimo, y el batallón y los Gurkhas. Los Gurkhas no pelearon contra ninguna otra unidad, excepto contra el batallón 5. Lo otro que hicieron fue cuidar prisioneros. El jefe de operaciones, del cual soy amigo, de los Gurkhas, los oficiales que comandaban el batallón eran todos ingleses, que se llama Mike Sears, que ha escrito 2 libros ya sobre la guerra de Malvinas. Él quedó medio mal. Cuando atacaron Tamberdon, la vieron negra. Otra cosa que también que a veces se desconoce es que en general la artillería de mi ejército argentino en realidad le sirvió más al batallón 5 que al resto del ejército, porque hay muchas cosas para comentar y errores que cometimos. Pero la cosa ya pasó y uno tiene que aprovechar y aceptar y reconocer los errores, sacar aprendizaje. Pero yo quiero que saquemos el mayor aprendizaje, porque lo dicen y lo recitan toda la vida. Tenemos que convencernos los argentinos que no estamos para pelearnos entre nosotros. Tiene que acabarse como si fuéramos River y Boca que van a jugar mañana. Nos matamos por eso, y no puede ser. Nos matamos por el pasado, nos matamos por la construcción del país. Todavía siguen los unitarios y los federales. Por favor, hagamos un país en serio, de una vez por todas. Pero no hay otro camino que el de la unión y del esfuerzo. Si no estamos todos unidos, si no nos toleramos, si vivimos escarbando el pasado y buscando lo que no existe, no vamos a ningún lado. Ha respondido dos preguntas, le iba a hacer otra que era sobre los Gurkhas, pero ya con la respuesta para Brasil, para Pablo Germán Gómez, que escribió de Brasil, ya está un poco las dos. Siempre se habló de los Gurkhas como algo salvaje, como aquellos no es así. Mire, los Gurkhas son buenos soldados, pero no más de eso. Son buenos soldados, escalan muy bien la montaña, sirven para esas contingencias, pero mueren bajo el imperio de las balas lo mismo que cualquier soldado llano. ¿Qué tal, Robacio? Soy un veterano de guerra, mi nombre es Wilcapan, estaba hablando hace un rato, yo pertenecía al regimiento 25. Sí, un gran regimiento, y tenían un gran comandante. Sí, el teniente coronel Seineldin, sí, señor. Y me tocó estar en la compañía C en la batalla de Darwin. Así que ahí recibimos a los ingleses en su primer ataque. Coincido plenamente con los conceptos suyos, con esto de la desmalvinización, con esto de estratagema de los ingleses de poner, parece ser que estuviéramos negociando entre tres, ¿no? Por el tema de la autodeterminación de los pueblos, cuando la cosa es entre británicos y argentinos. Coincido plenamente con usted, tenemos un pensamiento nacional que tenemos que
que fomentar y cultivar. Nosotros que tenemos la misión como veteranos de guerra a veces de salir, es como una misión que tomamos, salir a las escuelas, por ejemplo, hablar con docentes, con alumnos, con Y las lo universidades. fundamental. Es lo Decir fundamental. que la llama se apague. ¿eh? Eso es lo que intentamos hacer y creo que lo hacen todos los centros de veteranos de No, guerra. sí, yo soy orgulloso. Bueno, Estos veteranos son distintos a los que llegaron, ¿eh? por supuesto. Estos veteranos que han aprendido con el tiempo y están de pie, que Claro, construyen. que Esos no- son los importantes. Seguramente, y como usted dice, como hay en la guerra hay valientes y cobardes, también tenemos de todo en nuestro Todos en hemos tenido sector. nuestros miedos, y lo hemos sobrepasado. Seguro, seguro. Así que para mí es un honor hablar con otro veterano que realmente demostró los valores del ejército sanmartiniano, de esa lucha libertadora. Nosotros siempre decimos que Malvinas fue una lucha libertadora más. Sin ninguna duda. Bueno, le doy mi saludo. Acá también tenemos gente del 25 en la zona, soldados que pertenecen a nuestro centro de veteranos. Así que seguramente ellos, cuando hablan del 25, uno nota el orgullo que sienten de haber participado allí. Un abrazo grande, Robasio. Lo mismo te digo. Y no aflojar. Los veteranos no podemos caer jamás. Estamos siempre de pie. Está bien, así debe ser, así va a ser. Un abrazo. Un abrazo grande. Carlos, muy agradecido. Entonces, hablamos con el contraalmirante de Infantería de Marina, Carlos Robasio, al cual le agradecemos todo lo que ustedes hicieron en Malvinas. Hasta pronto. Ecos de la Patagonia documentales. El grito sagrado. Las voces de la Guerra de Malvinas.